Continuamos aquí a su servicio para hablar hoy de un tema muy importante para los jóvenes, exactamente entre los 15 y los 30 años en promedio. Es en esta edad en la que normalmente se presenta el cáncer de testículo, y para desarrollar este tema tan interesante me encuentro hoy en la compañía del doctor John Jairo Ortiz. El doctor Ortiz es urólogo y él nos estará ampliando muchísima información acerca de este tema que hoy por hoy afecta a un número importante, no solamente de jóvenes en Colombia, sino en el mundo. Doctor Ortiz, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Ortiz, ¿qué es eso del cáncer de testículo? El cáncer de testículo es un cáncer que se origina, como bien dice, en los testículos. Desafortunadamente es un cáncer que se desarrolla más frecuentemente en las edades que dijiste, entre los 15 y los 30 años. ¿Por qué esas edades? Básicamente porque a esa edad es donde se empieza la maduración de las células que van a producir los espermatozoides, es decir, el desarrollo sexual del varón, y en ese momento esas células se pueden perder de rumbo en el crecimiento y producir el cáncer de testículo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo predisponentes? Desafortunadamente no hay, o sea, no hay una predisposición al cáncer de testículo. A cualquier hombre le puede dar cáncer de testículo. Existen algunas condiciones en que sí está aumentado el riesgo, por ejemplo, en los pacientes que tienen el testículo no descendido, o sea, que el testículo normalmente se forma a nivel del riñón y él debe ir bajando hasta depositarse en las bolsas escrotales, en el escroto, en la bolsa de la piel debajo de su pene. Ahí deben estar depositados los testículos. Esos testículos que durante el crecimiento intrauterino, o sea, dentro de su mamá, el paciente, el testículo no baja, ese testículo tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de testículo. Pero en general, todas las personas tienen el mismo riesgo. Todas las jóvenes entre los 15 años, entre los 10, 15 años hasta los 30 años tienen un riesgo de desarrollar cáncer de testículo. En algunos casos de los que se escucha por ahí hablar acerca de ese tipo de cáncer, pues se asocian síntomas como por ejemplo el tamaño del testículo. ¿Es ese uno de los síntomas? Y si es, ¿qué otros se alternan a este? Mira, el principal es eso, es el crecimiento anormal del testículo. Nosotros los urólogos lo que más insistimos es que se hagan el autoexamen de testículo, así como las mujeres se hacen el autoexamen de seno. Los hombres debemos hacernos el autoexamen de testículo. ¿Cada cuánto lo debemos hacer? Cada mes. Debemos aprender a conocernos la forma, el tamaño y la consistencia del testículo. Lo hacemos durante la ducha, bañándonos, tocamos el testículo, su forma, su tamaño y su consistencia. Si notamos algún incremento en el aumento del tamaño, incremento en la consistencia del testículo, tenemos que consultar rápidamente al urólogo. Todos los padres de familia deben estar muy pendientes de enseñar a sus hijos varones en hacerse su autoexamen de testículo al menos una vez al mes, desde los 10 años hasta por lo menos hasta los 30 años. Frente al tamaño, ¿es exclusivamente eso o puede presentar también una protuberancia? Sí, cualquier anormalidad que tú sientas en el testículo, ya sea del tamaño o de la forma del testículo, o sea, la regularidad del mismo, es signo de que puede haber alguna enfermedad como el cáncer de testículo. Si se presenta dolor pero no se presenta anormalidad, es mejor consultar. O sea, si estás en esos rangos de edades es mejor consultar, porque a pesar de que puedas no tener un cáncer, lo podrías tener. Y el cáncer de testículo es un cáncer que, si se diagnostica a tiempo, como la mayoría de los cánceres, es curable. También es uno de los cánceres, tal vez el único sólido, o sea, la mayoría de los cánceres pueden ser sólidos o no sólidos. La mayoría, dentro de los cánceres sólidos, el único curable es el cáncer de testículo, el único curable. Hablamos de las leucemias como cánceres no sólidos que pueden ser curables con quimioterapia. El cáncer de testículo, aún en estados avanzados, puede ser curable. No sé si te acuerdas del caso de Lance Armstrong, el ciclista que ganó 7 Tours de Francia. Este ciclista que, pues bueno, aparte de sus escándalos de dopaje, pues tiene una experiencia de vida muy importante, que fue sufrir de un cáncer de testículo sobre los 15 años, metastásico a cerebro. O sea, ya el cáncer se había salido de su testículo, se había localizado en el cerebro, convulsionaba, y a pesar de eso fue tratado. Se hizo su cirugía de testículo, se hizo su tratamiento con quimioterapia, se curó de su cáncer y después ganó 7 Tours de Francia. ¿Los antecedentes genéticos juegan también un papel importante o se descarta? En general no hay ningún antecedente genético importante en el cáncer de testículo.
Todos los hombres somos susceptibles de sufrirlo. Las edades más frecuentes son entre los 10 y los 30 años por las razones que acabamos de describir, pero en general todos los hombres debemos seguir haciendo nuestro examen de testículo a cualquier edad. La parte preventiva, aparte ya del examen que usted nos explica, médico, ¿hay algo más en lo que, de otra manera, otro mecanismo que podamos utilizar en la prevención? No, realmente esa es la herramienta más frecuente, es el autoexamen de testículo. Cuando tienes alguna anormalidad, debes consultar rápidamente al urólogo o a su médico general. Se debe hacer un examen de ecografía del testículo y unos exámenes adicionales para confirmar el diagnóstico de cáncer. Bueno, se realiza ya ese diagnóstico, se determina que el paciente efectivamente lo tiene. ¿En qué consiste realmente ese diagnóstico? El diagnóstico ya es clínico, es decir, si van al urólogo y con un cáncer de testículo, con una anormalidad del tamaño del testículo, con una anormalidad de la consistencia, y tenemos una ecografía con una lesión sospechosa del cáncer, no hay que dudarlo. La conducta de cualquiera de los urólogos en el mundo es hacerle una orquiectomía, quitar el testículo. ¿Para qué? Para hacer un control precoz del cáncer y para que esas células cancerosas no se diseminen rápidamente. El cáncer de testículo es el cáncer que crece más rápido en el mundo. O sea, si tú tienes un cáncer de 1 centímetro, a los 28 días tienes un cáncer de 2 centímetros. Y si esperamos otros 28 días, tienes un cáncer de 4 centímetros. O sea, la velocidad de crecimiento es extremadamente rápida. Por eso, si te sientes alguna masa, si tienes alguna anormalidad en tu testículo, debes consultar rápidamente, porque el tiempo es oro en el cáncer de testículo. Si no hacemos el tratamiento rápidamente, ese cáncer puede avanzar tan rápido y se puede diseminar tan rápido con metástasis cerebrales, pulmonares, de hígado o viscerales que te pueden matar. Entonces, médico, de acuerdo a lo que usted nos comenta, elementos o hechos como por ejemplo la quimioterapia aquí son abolidos. No, por el contrario, después del tratamiento del cáncer, después del tratamiento inicial, que es la cirugía de quitar el testículo, esos pacientes hay que esperar como qué tipo de cáncer es. Hay muchos tipos de cáncer de testículo, muchos. Todos dependen en el testículo hay células que la gente podría llamar células madre, porque son células que van a formar un ser humano en determinado momento. Esas células madre pueden desviarse en su crecimiento hacia células como por ejemplo hueso, hacia células como por ejemplo células parecidas a los espermatozoides. En este caso los cánceres de testículo se clasifican en dos, como seminomas y no seminomatosos. Seminomas son las células anormales que empiezan a crecer hacia el lado de los espermatozoides y no seminomatosas que empiezan a crecer a otra serie. Hemos visto cánceres de testículo cuando se saca y se abre el testículo tumoral con pedazos de hueso, de pelo, de dientes. Entonces puede existir cualquier forma de tejido y de acuerdo a esa clasificación histológica, esa clasificación al microscopio del cáncer, podríamos utilizar quimioterapia, radioterapia o otros elementos como por ejemplo cirugía cuando hay un nódulo único pulmonar, cirugía pulmonar para tratar de erradicar el cáncer de testículo. Es decir que de acuerdo a posteriori de la cirugía el chequeo médico es indispensable de ahí durante ¿cuánto tiempo? Por lo menos 10 años. Es un cáncer que lo debe seguir mínimo 10 años con chequeos estrictos. Es tal vez uno de los cánceres donde uno le dice al paciente, si usted se pierde, es posible que si viene dentro de un año ya no tenga curación y esté condenado a morirse. Entonces es un cáncer que debe el paciente que lo tiene ser muy consciente de que debe asistir a sus controles médicos, controles que deben hacerse con múltiples exámenes de sangre, TAC, de abdomen, radiografía de tórax, que son los sitios más frecuentes donde da metástasis del cáncer. Bueno, médico, una pregunta que no me perdonarían los televidentes es, luego de presentar un procedimiento quirúrgico ya de testículo, de omisión de testículo, la parte sexual del paciente, ¿qué sucede con eso? Mire, afortunadamente los hombres tenemos 2 testículos y si el otro testículo está sano, la función sexual está garantizada y la función reproductiva está garantizada. Uno con un solo testículo llena el mundo, llena el mundo. Entonces no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo obviamente al cáncer, porque si no te haces el tratamiento te vas a morir. Si te haces el tratamiento con el otro testículo puedes engendrar hijos y tu función sexual va a estar normal.
¿Existe la posibilidad que ese cáncer de un testículo se pase al otro? Existen algunos casos desafortunados donde el cáncer puede ser sincrónico, o sea que se den los dos testículos al mismo tiempo, o que sea metasincrónico, que se dé posteriormente en el otro testículo. Son casos muy desafortunados, pero pues en ese momento ese paciente igual la vida prima y lo que debemos hacer es quitar el segundo testículo. Afortunadamente no son frecuentes, no es lo habitual que vemos, habitualmente es un solo testículo. Naturalmente, cuando un paciente presenta cáncer de cualquier parte de su cuerpo, pues es muy importante el apoyo del especialista en psicología. En este caso, naturalmente, me imagino que el apoyo psicológico es muy importante para el paciente. Claro, y la empatía médico-paciente es fundamental. Obviamente, uno como urólogo debe ser muy claro explicándole todo esto que te acabo de explicar de la parte de la función sexual que no se va a ver alterada, pero de la importancia de hacer un tratamiento rápido, efectivo y curativo en el cáncer. Bien, usted mencionaba hace un momento en su respuesta que obviamente el testículo es ese lugar, esa parte vital al momento de fecundar. La mujer, la pareja, ¿se puede ver implicada de alguna forma también en este caso? Mira que es una pregunta frecuente, pero afortunadamente no. O sea, no hay ninguna transmisión del cáncer del testículo por el semen ni nada, absolutamente nada. Ni la mujer va a sufrir de otro tipo de cánceres por tener relaciones con su pareja que ha tenido cáncer de próstata. ¿También existe esa posibilidad de que ese cáncer migre del testículo al pene? Es prácticamente imposible. El cáncer de testículo, los testículos, como te había contado, originariamente se forman a nivel de los riñones y ahí se produce el descenso. Ese descenso va acompañado de los vasos sanguíneos del testículo, tanto sus venas como sus arterias, como sus vasos linfáticos. Por eso, cuando empieza a crecer desordenadamente las células, se produce un cáncer de testículo, esas células migran básicamente por esa vía, migran hacia la parte posterior del abdomen, que se llama el retroperitoneo. Ahí se empiezan a formar las primeras metástasis del cáncer de testículo, o sea, no tiene ninguna conexión con el pene. De ahí del retroperitoneo, de la parte abdominal, se empieza a regar a hígado, a pulmones, a cerebro, y ese es prácticamente el fin del paciente con cáncer de testículo. Si ese paciente se le identifica, se le hace el procedimiento quirúrgico y sale avante de presentar cáncer de testículo, pero a futuro procrea, ¿es posible que le pueda transmitir esas células también o esa parte genética? No hay ningún estudio que demuestre que genéticamente haya un aumento de cáncer de testículo porque tu padre haya sufrido de cáncer de testículo. Bien, ya pasando a la parte de mitos, en mi familia ocurrió algo muy particular y existía esos comentarios extraoficiales de un pariente mío que tuvo una caída cuando niño, tuvo un golpe en un testículo y que posiblemente ese golpe iba a predisponerlo a él para presentar cáncer del testículo. Tal vez es la causa a la que más le atribuyen cáncer del testículo. O sea, lo más frecuente cuando llega un paciente es que su familia siempre le atribuye, no, es que eso fue que se golpeó, pero realmente no hay ninguna relación entre trauma, golpe en el testículo y cáncer del testículo. O sea, generalmente es más que le pongan atención en ese momento al testículo. O sea, si tú te golpeas el testículo, ¿qué haces? Te lo tocas, y si te lo tocas, te haces un autoexamen de testículo en ese momento, así no lo quieres. Y si encuentras una normalidad, no le vas a echar la culpa al golpe, pero realmente el cáncer probablemente estaba y por el golpe, afortunadamente o desafortunadamente, te haces el diagnóstico de cáncer y pues afortunadamente en consultas y haríamos el tratamiento para hacer el cáncer. Es tal vez la forma en que se dan cuenta de su cáncer. Probablemente existía antes, pero el trauma hace que se revise el testículo en ese momento y si se revisa su testículo, hacemos el diagnóstico precoz. Hay otra cantidad de mitos como por ejemplo el hecho de la actividad sexual de forma desordenada y otra cantidad de mitos. Por ejemplo, esa es posible y aparte de esa, ¿qué otros mitos existen? Sí. La actividad sexual definitivamente no produce cáncer de testículo. La actividad sexual desordenada lo que aumenta es el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
esas enfermedades de transmisión sexual se pueden producir infecciones a nivel de una glándula que queda detrás del testículo que se llama el epidídimo, que es tal vez la causa más frecuente de dolor testicular, se llama la epidimitis. Todas las dos enfermedades de transmisión sexual que más frecuentemente producen epidimitis es la blenorragia o gonorrea, es esa enfermedad, y la otra es una bacteria que se llama clamidia, que es tal vez la más frecuente en este momento. Es más frecuente en este momento tener clamidia que tener el gonococo, que es el que produce la gonorrea. Bueno, médico, pues muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y démosle a los televidentes esas recomendaciones finales. No, es muy claro. El autoexamen de testículo es clave fundamental para hacer un diagnóstico precoz del cáncer de testículo. Por favor, padres de familia, enséñenle a sus hijos varones desde muy pequeños, ojalá desde los 5 a 6 a 7 años, a hacerse su autoexamen de testículo cada mes, todos los meses, con juicio, y si hay alguna anormalidad, que les cuenten rápidamente para que ustedes los lleven a su médico y les hagan un diagnóstico precoz de cáncer. Médico, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Jader. Bien, amigos televidentes, pues hemos desarrollado hoy el tema de cáncer de testículo, un tema muy importante. Ya el médico lo ha sugerido y lo ha recomendado a aquellos padres de familia que tengan hijos varones de 7 u 8 años. Esto es preventivo, esto es algo educativo, y si arrancamos con nuestros hijos desde pequeños, pues naturalmente ellos lo van a adoptar como una conducta muy normal ya cuando sean grandes. Si usted, amigo televidente, quiere tener contacto de manera personal con la Liga contra el Cáncer o con el doctor John Jairo Ortiz, puede hacerlo a través de las líneas telefónicas 264-8449 o 263-1946, esto en la ciudad de Ibagué, Colombia, para aquellos televidentes que nos ven a nivel internacional a través de las redes sociales. Con nosotros también se puede comunicar a través del correo electrónico a su servicio ibagué@hotmail.com. Nos pueden buscar y agregar en Facebook, ahí recibimos muchísimas invitaciones semanalmente, no solamente de Colombia, sino de otros lugares, de otros países, y eso nos agrada muchísimo. Ahí nos pueden buscar como a su servicio Ibagué, o si llegó tarde la emisión de este espacio, puede buscarnos en YouTube. Ahí digitan Jader Barrera y podrán ver el contenido completo de este programa. Dentro de 8 días ustedes no olviden que nuevamente tienen una cita con nosotros para continuar conociendo y aprendiendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.